que no se nos olvide, y en este caso es el sexenio de Enrique Peña Nieto. Yo le doy la bienvenida al profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, del Colegio de México, el doctor Fernando Nieto Morales. Doctor, bienvenido. Tienes un artículo pero muy interesante y que pues nos toca el día de hoy, sobre todo por el tema el legado del sexenio de la corrupción, los retos del Sistema Nacional Anticorrupción, y refiriéndonos precisamente al sexenio de Enrique Peña Nieto, y que irónicamente, doctor, antes de darte la bienvenida y darte la palabra, pues en medio de todos los escándalos se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene muchos retos todavía por delante. Te doy la bienvenida, doctor. Gracias, Gabriel. Muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio. En efecto, paradójicamente, lo que podría llamarse el sexenio de la corrupción, como recordarás, que ya se empezaba a llamar hacia 2018, sí. También produjo la última respuesta del Estado mexicano en materia anticorrupción y de integridad pública, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero sí, ciertamente el sistema es producto directo de una serie de escándalos que fueron debilitando la imagen pública del gobierno y que avivaron el descontento al grado de que hacia finales del sexenio pasado la corrupción era el segundo problema que más le preocupaba a los mexicanos. Solamente por debajo de la inseguridad y por arriba de problemas como la salud, la educación, la economía, etcétera. Entonces sí, ciertamente está digamos, el sexenio de Enrique Peña Nieto fue marcado por este problema, una serie de escándalos, por cierto, muchos de ellos, algunos muy cercanos a la familia del presidente, a su partido, a su grupo político, el nuevo PRI, y que bueno, yo creo que eso ha marcado la memoria que tenemos de este sexenio, y en buena medida explica no solamente el momento político actual, sino el énfasis que ha tenido este gobierno en hablar de la corrupción, pues básicamente todos los días. Claro, claro. Interesante que se ponga así desde esta perspectiva, sobre todo porque, bien dices, los escándalos que hemos estado dando el recuento, Collado, Rosario Robles, Emilio Lozoya, los 43, pues precisamente tienen que ver la Casa Blanca, que bueno, ya no nos alcanzó el tiempo, pero ahí está Tomás Herón y demás. Entonces, la primera pregunta que me lleva a hacerte, este Sistema Nacional Anticorrupción nace, y me gustaría hacerte esta pregunta, nace de manera, digamos, forzada, decías, es como la última respuesta en combate a la corrupción, improvisada. ¿Cómo crees que nace, independientemente de que se haya mejorado o que se pueda mejorar, doctor? Sí, a ver, el Sistema Nacional Anticorrupción surge de la confluencia de varias condiciones. Una de ellas, ciertamente, este problema extendido que se reconoce cada vez más de corrupción y de impunidad a nivel federal, pero también en otros niveles de gobierno y en otros poderes, por cierto, no solamente en el Poder Ejecutivo. Por otro lado, tiene que ver también con una amplia movilización ciudadana. Recordarás que son los años de la Ley 3 de 3, sí, de la recolección de firmas, de varias organizaciones de la sociedad civil que se hacen de este movimiento y que impulsan una serie de reformas en el Congreso. Y también tiene que ver con la expectativa de que teníamos que hacer algo que fuera diferente, ¿sí? Enrique Peña Nieto, al principio de su gobierno, había firmado una serie de más de 250 compromisos ante el notario público, en los que incluía algunas acciones en materia de anticorrupción. Su primera respuesta es: vamos a hacer una Comisión Nacional Anticorrupción. Esta propuesta nunca prospera, en realidad queda un poco en la congeladora, y es justamente hasta después de 2014, que es cuando, después de Ayotzinapa y la Casa Blanca, que el gobierno se ve obligado a actuar. La primera reacción tiene que ver con detener la desaparición de la Secretaría de la Función Pública. Al principio del sexenio, Peña Nieto había planteado la desaparición de esta secretaría. Esto se detiene, se nombra a Virgilio Andrade como secretario, con la misión explícita de atender el problema de la Casa Blanca. Un año después lo exoneran, por cierto, al presidente y a su esposa de cualquier responsabilidad. Y esto, digamos, pone el escenario para el sistema nacional. La respuesta que se da es esa, la de un sistema que en principio se supone que tiene que coordinar
a todas las agencias del Estado mexicano y a los 3 poderes y a los distintos gobiernos locales en un solo sistema, una red que permita coordinar una política nacional en materia de anticorrupción. Entonces, la respuesta, por un lado, pues sí es un poco remedial, es un poco una reacción ante un descontento cada vez más creciente, pero por el otro lado también tiene que ver con una movilización ciudadana y el reconocimiento de que el problema de la corrupción es un problema muy complejo, que no solamente se circunscribe al gobierno federal. Y bueno, es lo que se produce, el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora, hay que decir también que la respuesta en sí misma fue limitada. El Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema muy complejo de operación, con varios problemas de diseño, que fundamentalmente depende de la voluntad de colaboración de distintas... Sí, en efecto, muy intricado, pero además que depende de la colaboración y de la buena voluntad de muchísimos actores. Y esto, en principio, pues me parece un supuesto valiente, por ponerlo de manera amable. Y estamos en eso. Ahora, claramente, después del cambio de gobierno, pues el sistema ha un poco navegado de muertito, deja de ponerlo así. En realidad, hasta ahora no hemos visto grandes cambios. Había sido poco eficaz, en parte por estas complicaciones de diseño, por parte de los pecados de origen, y también en parte por la falta de atención, la desidia y la falta de interés que ha tenido la actual administración en utilizar este mecanismo de coordinación. Fíjate que el sexenio o la campaña con la que llega el presidente López Obrador es la bandera del combate a la corrupción. Le pusieron en bandeja de plata el discurso y la narrativa, y con los escándalos que hemos estado comentando. Tú planteas en este artículo que esta estrategia, y bueno, ya lo has estado delineando, haciendo un balance, la estrategia es reactiva, incompleta y limitada, profesor. Así es. Creo que el problema del Sistema Nacional Anticorrupción, además de estos problemas de diseño que ya mencionaba, es que no termina de atajar, digamos, el problema completo de la corrupción. Y eso es un problema que lo hemos visto, de hecho, ya en este sexenio, ¿no? En realidad hemos un poco reproducido la misma lógica de los grandes golpes, ¿no? De los peces gordos. Mucho de lo que se discute actualmente en términos de política anticorrupción tiene que ver fundamentalmente con el caso Lozoya, y un poco antes con el caso de la estafa maestra, en particular solamente con la ex secretaria de Desarrollo Social, Robles. Pero bueno, hasta eso la estrategia sigue siendo esa, ¿sí? Si metemos a estos peces gordos a la cárcel, si seguimos estos procesos, con eso atacamos el problema de la corrupción. Y el problema de ver la política anticorrupción en estos términos es que en realidad no estamos solucionando el problema de fondo, ¿sí? Los peces gordos son el síntoma, no son la causa del problema de corrupción, ¿sí? Y por lo tanto, meter a estas personas a la cárcel, por importante que sea, no soluciona el problema. Es un poco como, digamos, como uno tiene un resfriado, ¿sí? Uno se toma un paracetamol para aliviar algunos de los síntomas, pero eso no soluciona el problema de fondo, que es la infección que uno tiene, ¿no? En el mismo sentido, en el caso de la política anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción, y hasta ahora de las medidas específicamente de la persecución, de la investigación penal de actos de corrupción, pues un poco como seguir esa lógica. Metemos estos grandes casos sonados, algo que por cierto también hizo Peña Nieto. Recordaremos que al principio el sexenio abrió con la encarcelación de Elbester Gordillo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no solucionamos el problema, porque las condiciones que permiten que estos gobernadores, estos secretarios, estos funcionarios participen en actos de corrupción siguen estando ahí, ¿sí? Las condiciones de debilidad institucional, la alta tasa de impunidad, la debilidad de las políticas y los sistemas de gestión, la ausencia de mecanismos básicos de una administración pública moderna e íntegra como un servicio civil, siguen siendo pendientes. Y en ese sentido, a pesar de que tenemos este mecanismo de coordinación, me temo que pues no he visto grandes avances en materia de acciones puntuales, más allá, insisto, de estos golpes mediáticos, en la lógica de perseguir estos peces gordos. Pero bueno, me temo que no vamos a solucionar el problema.
Justo eso es lo que te iba a preguntar ya en este sexenio, porque vendríamos, ya ves que el sistema de justicia penal habla de una creación y una implementación, una consolidación. Yo, siguiendo con esta misma lógica de creación, implementación y consolidación, pues estamos, yo creo que muy lejos de implementar este Sistema Nacional Anticorrupción. Nada más, digo, no me quiero ir tan lejos, el estado de Baja California Sur, y me parece que el de Zacatecas ni siquiera tienen fiscal anticorrupción y pues además de que no tienen fiscal, un presupuesto limitado, pues poco pueden hacer en la investigación que puedan llegar a tener. Ahora, en tu artículo, y regreso a tu artículo ya para ir cerrando, hablas precisamente de los problemas que puede haber en la implementación de este sistema, que digamos podríamos definirlo como el gran legado del sexenio de la corrupción, pero que al final de cuentas, pues me parece que este sexenio, ¿qué tanto esfuerzo ha hecho para consolidarlo, profesor? Muy poco, Gabriel. Insisto, yo creo que hasta ahora el gobierno actual, particularmente la Administración Pública Federal, encabezada por el presidente López Obrador, no se ha hecho de este mecanismo. Yo creo que no hay evidencia en realidad de que estén interesados. De hecho, el presidente López Obrador al principio del sexenio ya había dicho que el Sistema Nacional Anticorrupción era un mecanismo innecesario, improductivo, que era un desperdicio de dinero. Entonces, claramente no ha habido interés en entrarle a este mecanismo. El asunto es que es una obligación de ley, ¿no? El Sistema Nacional existe porque está en la Constitución, ¿sí? Entonces, bueno, pues por un lado no se ha utilizado ese mecanismo, pero tampoco hemos visto una respuesta alternativa. Hasta ahora los mecanismos, lo que podríamos llamar la estrategia anticorrupción del gobierno federal, pues básicamente se ha circunscrito, por un lado, a pues una serie de llamados pues discursivos, simbólicos, de llamar a la honestidad, este tipo de cosas. Y por el otro lado, pues, en términos ya más amplios, pues lo que ha habido son las acciones de la Fiscalía General en estos casos que ya mencionaba antes. Y que, sin embargo, por cierto, ya más de la mitad del sexenio seguimos sin tener resultados concretos, ni siquiera en estos casos tan importantes. Entonces, estamos un poco en esas. Tenemos un mecanismo muy complejo que podría ciertamente mejorarse, pero que no se está utilizando. Y por el otro lado, tampoco tenemos una alternativa en los hechos de acción gubernamental que nos permita atender. Y esto es todavía más grave si nos vamos a nivel local, como ya mencionabas. No solamente porque hay 32 realidades distintas, sino porque los sistemas locales anticorrupción en buena medida también han sido, en muchos casos, inoperantes. Están cooptados por los gobernadores, han sido bloqueados en muchos casos, en otros casos ni siquiera se han constituido. El caso más obvio es el de la Ciudad de México, por ejemplo, donde pues ni siquiera tienen presupuesto, están un poco nadando a la deriva. Hasta hace poco se tuvieron que firmar los nombramientos de los miembros del Comité de Participación Ciudadana. En fin, estamos un poco en esas. Yo no veo, insisto, grandes cambios, a pesar de que claramente la lección es que el problema es grave, el problema está ahí, el problema no se va a acabar pues simplemente con llamados. A pesar de todo eso, pues seguimos un poco en las mismas. Y la pregunta es hasta dónde hemos aprendido del sexenio de la corrupción. Sí. Y bueno, y sobre todo que si le seguimos conversando en la conversación pública, pero sin hacer verdaderamente hechos concretos, pues esto va a continuar igual. Muchísimas gracias, doctor, el profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, al doctor Fernando Nieto Morales, y a leer el artículo El legado del sexenio de la corrupción, los retos del Sistema Nacional Anticorrupción, que se puede encontrar perfectamente en internet. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto, Gabriel.